Estimados amigos de la plataforma Gestionando Negocios, en esta oportunidad estamos en las instalaciones, en las oficinas del contador público colegiado Luis Castro Gálvez, con quien vamos a abordar un tema muy importante acerca de la deducción de gastos en la determinación del impuesto a la renta. Esperamos que sea de sumo interés para su persona, para su empresa y para su negocio. Y adelante con esta entrevista. En esta oportunidad vamos a abordar el tema muy importante, que es gastos deducibles en el impuesto a la renta. Doctor Luis, previo saludo a su persona. Ok, mil gracias. Estimados amigos, muchas gracias por la invitación. Como se llama esto, es un gusto participar con ustedes en estas dos afirmaciones y quedo listo a las preguntas. Solamente una aclaración muy pequeña. Ya en estos momentos ya no ejerzo la docencia, pero sí he estado en todos los lugares mencionados previamente. Sí. Bien, quedo a tu disposición. Gracias por la apreciación. Yo recuerdo que usted hace unos años participé en un diplomado en ESAN y usted era un Claro que sí. docente del curso del impuesto a la renta, y hasta ahora con los colegas hacemos mención de esa experiencia que han sido muy gratificantes para todos. Sí. Yo me acuerdo haber enseñado en esa universidad tanto renta como NIF. Y en algún momento tú sabes que las pizarras son un poquito altas y tuve que subirme en una silla para poder escribir en todo el ancho de la pizarra. Y después de un tiempo me envían los alumnos una foto. Habría pasado 10 años de mi persona subió en la silla. Y de verdad que me alegró recordar toda esa época. De verdad que muy bonito toda la experiencia en la docencia. Sí. Gracias, doctor Luis. La primera pregunta que le queremos hacer, nos siguen muchos profesionales, empresarios y estudiantes. Cuando hablamos de gasto, ese famoso concepto que la SUNAT pone y la mira en la fiscalización en las empresas, ¿es un concepto netamente contable o hay otras definiciones que alguna legislación le haya otorgado a ese concepto de gasto? Mira, que ese es un tema sumamente importante. ¿Ya? El gasto tributario no coincide al 100% con el concepto del gasto contable. Y eso tiene su raíz en lo siguiente. La norma tributaria nunca ha definido, fíjate la palabra que voy a usar a continuación, el costo de los servicios. Es decir, en pocas palabras, los servicios desde una perspectiva tributaria solo tienen gastos, no tienen costo, porque no hay costo computable de servicios. Si tú me dices, ¿es netamente contable? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque si bien para los bienes los gastos iban a ser los gastos propiamente de la contabilidad, para los servicios no. Lo que es costo para la contabilidad es gasto para la tributación. Y eso marca una diferencia sustancial y en algunos casos es determinante para los reparos, esta definición de gastos desde el punto de vista tributario versus costo. Entonces, no se puede tomar netamente lo contable, es una combinación de ambos. Con respecto a la inquietud si otras legislaciones lo han desarrollado, yo he ido revisando legislaciones de diferentes países y no he encontrado una donde desarrolle el concepto de gasto. Más aún en los libros que vienen de toda la doctrina de impuesto a la renta, no suelen hacer tampoco una definición de gasto ni de costo como tal. Creo que no le correspondería al impuesto a la renta. Debería dejárselo a la contabilidad con las excepciones que quiera realizar. Comprendo. Muy importante la apreciación. Entonces, deberíamos nosotros acudir a la doctrina contable y a la vez ser conocedores de las normas tributarias porque le dan un concepto directo o indirecto, pero hay inmerso un concepto de gasto en las normas tributarias. Exacto. Mira que en el caso del costo computable de los bienes, si hay una norma específica en la ley que me remite, al concepto contable. Si la memoria no me traiciona, eso está en el inciso G del artículo 11 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que te dice que para todos los efectos no normados en la ley y en el reglamento, toma lo existente en las normas internacionales de contabilidad. Y la cita es normas internacionales de contabilidad, no NIF, sino a las normas internacionales de contabilidad, que entendemos que antes era la NIC 2.
Así es. pero que ahora deberíamos entender que el contenido está en la NIF 15, en el capítulo de costo de NIF 15. Entonces, para la parte que no desarrolla. Entonces, hay un tema muy interesante. La norma tributaria hace muchos años hizo una referencia, y más aún luego hubo una precisión que te dijo, oye, solamente es para costo de las existencias. Entonces, hay un tema muy interesante en ese aspecto. Comprendemos su apreciación. Con respecto al principio de causalidad, si uno hace lectura al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, está inmerso ahí un principio muy importante, un principio que ha sido discutido en SUNAT, en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial, hasta hay sentencias del Poder Judicial, reitero, en donde habla del principio de causalidad. Actualmente, ¿qué entendemos por el principio de causalidad, doctor? Mira, básicamente deberíamos entenderlo de la siguiente manera, ¿no? La causa es el origen de un gasto, si quieres, de un ingreso, de una renta, ¿no? Entonces, tú tienes que tener predispuesto que el gasto que vas a generar va a ser causal de alguna renta para su deducción, va a originar alguna renta de manera directa o indirecta para su deducción. Eso es lo que es causalidad en general. Ahora bien, explicados en términos sencillos, podríamos ser mucho más estrictos, pero nos tomaríamos horas en explicarlo. Pero básicamente es eso, que esta erogación, este gasto, esté direccionado de manera directa o indirecta a generar una renta que sea además una renta gravada. Ya, eso es un tema, ese es el principio fundamental de los gastos, ¿no? Comprendo. En el caso que una empresa incurre en gastos para un nuevo proyecto, pero ese proyecto no se realiza, estamos hablando que esos gastos sí cumplen el principio de causalidad, ya que, disculpe que le corte, doctor, ya que no se materializa el ingreso en un futuro. Qué interesante tu pregunta, porque los desarrollos jurisprudenciales han ido señalando el carácter potencial del principio de causalidad. Es decir, estuvo potencialmente direccionado a generar rentas gravadas. Entonces, el carácter potencial es importante, o sea, no tienes que lograr el objetivo determinado de la renta, tienes que estar potencialmente relacionado a generar renta. Un caso típico es aquellas constructoras que participan, por ejemplo, en procesos de licitación. Un proceso de licitación con ingeniería de detalle es bastante dinero, o sea, no es un dinero fácil, podría ser 200.000, 400.000 soles, dependiendo del tamaño del proyecto. Imagínate que no ganes la licitación. No has generado renta, pero eso no quiere decir que no te es deducible, porque estuvo potencialmente relacionado a generar renta si ganabas la licitación, por ejemplo. ¿Y cómo eso hay que demostrarlo ante una fiscalización? ¿Cómo demostrar que este gasto sí ha sido potencialmente para generar una renta? Creo que en el proceso de licitación no habría tanto problema, por ejemplo. Es muy simple, ¿no? O sea, hice todo esto de la carretera tal para participar en una licitación de 800 millones de soles. Acá está. Entonces, pero hay gastos que son diferentes, que tienen más dificultades, estos gastos potenciales. Por ejemplo, uno que se discutió mucho hace relativamente bastante tiempo atrás, es los gastos que realizaba una empresa peruana que decidió explorar el mercado norteamericano, por ejemplo. Entonces pones una oficina imaginemos Miami. Entonces, yo soy auditor de la administración, imagínate, pues veo gastos en una oficina en Miami, que es lo primero que pienso, ¿no? Están yéndose a vacacionar allá, ¿no? El sitio más espectacular. Entonces, pero no, ¿qué estaba haciendo? Estaba tratando de buscar clientes allá en Miami. Pero puede ser que no los consiga, ¿cierto? Entonces queda la duda, ¿y cómo lo vas a probar? Con todas las reuniones de trabajo que tuve, con todos los correos e invitaciones, con las visitas a lugares de fábricas o clientes potenciales. Con eso lo tengo. Lo que pasa es que eso no se guarda normalmente. Y siempre he encontrado muy difícil que los gerentes lleven un archivo de estos temas de gestiones que además no logran a veces concretarse, ¿no? Simplemente se ha olvidado. Esa documentación es justamente la que te requieren y la que te debería de sustento para este tipo de gastos potenciales. Eso es lo más difícil, digamos, que podrías probar potencialmente. Comprendo. Es importante tener un resguardo de toda esa documentación que acredite que esos gastos fue para generar una renta, aunque no se materializó. Yo debo decirte que hay un tema importante, ¿no? La administración tributaria actual, y ya viene también de años, digamos, es la actual, pero que viene de años anteriores, ha tenido una tendencia
a desconocer gastos solamente por la falta de fehaciencia. Yo creo que si hacemos una estadística de los casos del Tribunal Fiscal, vamos a ver que la mayor parte de los gastos desconocidos son por falta de fehaciencia en la probanza del gasto. Y yo he trabajado en otras administraciones tributarias y puedo decirte que no todas las mentalidades de las administraciones tributarias son esas. Nosotros estamos muy inmersos en desconocer los gastos por la falta de fehaciencia, demasiado inmersos. Y no estamos dejando de ver de si esa falta de fehaciencia generó perjuicio, por ejemplo, en el Estado. O sea, puede ser que el gasto no sea del todo fehaciente, pero el otro tributó. ¿Para qué desconocerlo? ¿Ha habido una intencionalidad de dejar de pagar impuestos? Entonces, no hay eso. Yo he visto auditores de otras administraciones trabajando en sentidos con una visión un poquito diferente. Oye, sí, pues puede ser que no tenga el papel A, el papel B, el papel C, el papel D, pero ¿sabes qué? Tú pagaste el impuesto, el otro lo pagó, no ha habido ningún perjuicio. ¿Para qué te voy a desconocer aunque te falten 5 papeles? Acá te faltan los 5 papeles y te desconocen. Así es. Y esa es la tendencia de la administración. Tendría que haber una reversión de pensamiento de la administración para que eso cambie. Ojalá que ocurra. Importante eso, doctor Luis Castro. Con respecto al principio de causalidad, permítame hacer esta pregunta, quizás un poco más polémico y discutible. Yo recuerdo en algunas de las conferencias que usted impartía, nos precisó algo muy importante, que el principio de causalidad no se aplica a los costos, sino se aplica a los gastos. Sin embargo, no sé si ese criterio fue producto de una investigación, su trayectoria de la experiencia profesional, o usted también es consciente que si en una fiscalización por parte de la SUNAT me requiere sustento de alguna serie de transacciones, yo puedo indicar al auditor que este tipo de transacciones corresponden al costo de los materiales, de los servicios o costo de las mercaderías, y por ende no le aplica el criterio de causalidad. ¿Podría, por favor? Claro, más que producto de una investigación como tal, sale de lo estrictamente señalado en la norma. A ver, acá vamos a entrar un poquito más en profundidad, espero poder explicarlo fácilmente. Así es. La norma tributaria tiene una estructura bastante interesante. Desarrolla primero el concepto de renta bruta y dice, la renta bruta es igual a ingresos menos costos computables en el caso de los bienes enajenados. Luego, ese es el capítulo 5, luego en el capítulo 6 de renta señala lo siguiente: la renta neta es igual a la renta bruta menos los gastos deducibles, siempre y cuando sean necesarios para el mantenimiento de la fuente. En ese momento, para la deducción de los gastos es donde aparece el principio de causalidad, pero previamente ya habías hallado la renta bruta. Reduciendo el costo computable. Reduciendo el costo computable. Entonces, es la estructura de la norma. Ahora, hay un tema que es importantísimo. Lucho, ¿por qué no tendría que haber un principio de causalidad para los costos, si quieres ir en esa línea, ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla. Porque los costos se relacionan con los ingresos en función de un principio de correlación. Este tema del principio de correlación no quiere decir que no tengan la obligación de estar sustentados. O sea, obviamente se tienen que sustentar, ¿verdad? Por supuesto. Pero el principio de correlación tiene la obligación de decir, no hay ingreso sin costo computable. No hay costo sin ingreso. Y eso sí está desarrollado jurisprudencialmente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Son dos principios diferentes. Solo uno está normativamente desarrollado, por lo menos indicado, el otro no. Pero no quiere decir que no exista. De alguna manera, el artículo 20 de renta lo recoge sin mencionarlo como tal. Entonces, creo que son dos temas completamente diferentes. Y con respecto a la pregunta de, oye, ¿qué pasa si la administración tributaria me dice, te voy a reparar este gasto porque no es causal, porque le he encontrado algunos incumplimientos? ¿Ya? Entonces, vamos a poner un caso muy específico. Imagínate un gasto que no tiene comprobante de pago. Comprendo. Fíjate ese reparo.
o un gasto que no es fehaciente. Yo me acuerdo haber discutido esto en la administración tributaria de la siguiente manera. 500.000 soles de gasto, por ejemplo, no fehaciente. Ese gasto no fehaciente va inmediatamente como un reparo por los 500.000 a la determinación del auditor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero imagínate, y es un gasto por servicio de transporte, gasto de servicio de transporte. Vamos a ver lo mismo, pero este es un costo por servicio de transporte. Pero en este caso es costo, es el mismo servicio, si quieren, misma clase de servicio, pero es costo. Así es. Porque se incurrió previamente a que la mercadería llegara a hacer su proceso productivo. Y es no fehaciente. ¿Cómo lo desconoces? Lucho, agarro los 500.000, los reparo. No, pues. ¿Por qué? Porque si la erogación ha entrado al costo del producto, primero tienes que saber si el producto se vendió. Porque primero está en productos en proceso. De repente todavía está en existencia, no pasó a proceso productivo. Y si está en existencia y no pasó a proceso productivo, no puedes desconocer nada. No puedes reparar nada. ¿Por qué? Porque no afectó al resultado. Luego tienes que ver si lo produjeron, si quedó en producto terminado, productos en proceso. Eso de ahí hace una diferencia sustancial. Comprendo. ¿No? Muy importante ese claro ejemplo ante un posible reparo de un gasto cuando la empresa, según su contabilidad, es considerado como un costo. Sí, más aún. Algunos me deberían decir, Lucho, no hagas la diferencia. ¿Para qué hacer la diferencia? Si la existencia final es cero, todo es al final afecta al resultado. Pero espérame un ratito. La SUNAT sacó un informe señalando lo siguiente: la limitación de los paraísos fiscales es para gasto o para costo. Y te dijo claramente que era para gasto, no así para costos. Entonces, la importancia de la clasificación y de la distinción es vital, porque podría haber gastos que no están aplicados. Yo sé que ese consejo para muchos va a ser muy importante, en especial las empresas que tienen transacciones con paraísos fiscales o países de baja imposición. Doctor, permítame hacerle una pregunta. Durante toda la trayectoria profesional, usted ha visto muchas fiscalizaciones, ha asesorado a empresas. ¿Qué prácticas le recomendaría a los empresarios que nos escuchan en realizar para proteger, si me permite ese término, proteger la deducción de todos los gastos y evitar que la SUNAT le desconozca operaciones, temas formales, temas documentarios, comprobante de pago, guía de revisión? Así, de manera muy sencilla, ¿qué prácticas le recomendaría a los empresarios para cuidar la deducibilidad de todos sus gastos? Mira, yo te diría en principio, y muy rápidamente, haz una auditoría tributaria, fíjate en este tema, no, pero independientemente de eso, creo que hay un proceso administrativo previo. El proceso administrativo previo de esto se llama a la interna, y si quieres con asesores, si quieres internamente, el esquema de documentación a archivar. Ya, hay una tendencia a deshacerse de los documentos muy rápidamente, muy fácilmente. Hace muy poco tiempo atrás nos llamaron a una empresa donde se habían eliminado todos los elementos documentarios 3 años atrás porque la matriz internacional así lo pidió. Y estaban completamente desguarnecidos con la política tributaria, de la administración que va a ir y nos va simplemente a dañar. ¿Ya? Entonces, hay ese problema en general. Entonces, creo que tienes que establecer, primero que nada, tu política de documentos de resguardo y que tienes que marcarlo. Si en eso invitas a tus asesores a estructurarlo con la empresa, mucho mejor, ¿no? Pero en principio debe ser la propia empresa hacerlo. Pero para aquellos que digan, no, mucha documentación, mejor llama a tu asesor y haz toda una serie de detalles. Uno de los casos más impresionantes que a mí me tocó ver y resolver fue una minera, te cuento. Esa minera había tenido como 8 años en un proyecto y lo había tenido preoperativo. En el año 9 ya lo lanza al gasto. Fíjate, 8 años de preoperativo, en el año 9 lo lanza al gasto. 3 años después, en el año 12, viene la administración tributaria a auditarle, justo el año 9, de contra mala suerte. Y le pide el sustento de los últimos 8 años. 8 años. Y les dijo, quiero todas las facturas, quiero las bancarizaciones, quiero la detracción, quiero A, quiero B, quiero C. ¿Tú crees que tenían? No tenían.
por lo menos armado ordenadamente. Tuvieron que contratar en ese momento, yo me acuerdo haber prestado ese servicio en ese momento, se contrataron como 15 personas para poner las 900 cajas de documentación de años anteriores ordenados uno por uno para que la administración lo pudiera leer y probar la fehaciencia nuevamente. ¿Ya? Entonces, el consejo, sencillo, arma tu plan de documentación tributaria y manténlo como tema estratégico en la empresa. Eso es lo primero. Después viene la auditoría, si quieres, para que los auditores te lo revisen. Pero primero, arma tu plan de documentación tributaria y eso debe ser parte de tu planeamiento estratégico. Algunos empresarios y también algunos contadores tienen esta práctica. Ya el año ya prescribió, todas esas cajas hay que desecharlo. Eso debería de cambiar. Sin duda. Por ejemplo, en este caso que te digo, eran de años anteriores, activos fijos de años anteriores. Es toda una práctica importantísima. Hoy día estoy viendo un caso que era tú sabes que los intereses relacionados a inversiones importantes desde el punto de vista tributario no pueden ser enviados al gasto inmediatamente, sino hasta cuando este activo esté listo para su funcionamiento. Hay una norma específica, el G del 37, como gasto preoperativo. Ya. Este caso tenía como 7 años atrás, pero no tenían el sustento detallado de todas esas operaciones. Entonces lo primero que se hizo es, ¿sabes qué? Anda, busca tu documentación, la sustentamos y luego lo conversamos. Entonces, temas interesantes como eso hay. Muchas gracias, doctor. Mi última pregunta sería si usted recomendaría a los empresarios que nos escuchan contratar los servicios de una consultoría para que realice una revisión a la liquidación del impuesto a la renta, en esta oportunidad que estamos hablando de gastos, antes de presentar la declaración a SUNAT. ¿Usted cree que lo amerita? ¿Es necesario? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Mira, debo decir que mi opinión no va a ser imparcial, porque soy parte interesada. Obviamente soy parte del grupo de consultores y obviamente a mí me interesaría que todas hagan un análisis de la determinación. Pero yo debo decirte que hay dos grupos de empresas que deben hacer esto. A ver, dos grupos de empresas. Dos grupos en general. Aquellos en donde la complejidad de las adiciones y deducciones sea importante. ¿Ya? Por ejemplo, para lanzarte un número, si tu empresa tiene más de, ponle 10 adiciones, ya es necesario que comiences a buscar a alguien para ver si está bien calculado. Ojo, estoy hablando de solamente cálculo de determinación del impuesto. Muy bien. Tu nivel de complejidad ya pasó a un nivel tal que es mejor que un especialista lo vea, pero solamente de la determinación en la parte final. Así es. Ya. Yo lo que creo que debe haber, independientemente de este examen que se realice y que todo el mundo anda como loco en enero, febrero, marzo, es el análisis por segmentos de las empresas. Lucho, ¿cuál es la diferencia? Mira, no importa qué firma seas, no importa si tienes 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años de experiencia, en los 3 meses no vas a poder mapear la empresa. Eso es imposible. Y las personas nos llevamos por la inmediatez y queremos mapear ese tema. Lo que debe hacer una empresa es contratar los servicios de un especialista para que te mapee, por ejemplo, el proceso de ingresos desde el punto de vista tributario y que comprenda las guías, los momentos de devengo, los momentos de despacho, si estás guardando la información, igual en las compras. Entonces, debes mapear segmentos y debes tener un informe si tu tratamiento es el correcto o no. Luego pasar a la contabilización, pero primero tienes que segmentar ese servicio, un servicio pocas veces prestado. Normalmente uno se lleva por la inmediatez. Así es. Y no termina solucionando los problemas reales de las empresas, porque peor aún, los elefantes suelen pasarse delante de la vista de todos, porque estás viendo solamente la inmediatez de la determinación. Yo hace poco he visto un caso donde el problema no es la sustentación, no es la determinación de los reparos, sino la sustentación de las operaciones. De una muestra de 100%, solo pudieron responder a nosotros, que éramos sus consultores, el 40%, el otro no tenía. Entonces, ¿te imaginas qué va a pasar? Entonces, eso es una muestra diferente, sustentación, detalles. Entonces, creo que por ahí va el tema ahora en la actualidad. Muy bien, perfecto, doctor. Entonces,
Si la empresa tiene una cierta complejidad y un número considerable de adiciones y deducciones, sí amerita que un especialista verifique la determinación. verifique la determinación. Ese es Eso un trabajo. Un trabajo. Eso no es auditoría, eso es un trabajo De revisión. de revisión. Así es. Pero dependiendo de tu tamaño, Así es. ya deberían revisarte por segmentos si estás haciéndolo bien tributariamente. Luchi, ¿por qué no una auditoría? Vamos amigos, no nos engañemos. Una auditoría como tal, con esto no, va a ser muy muestral, no te va a examinar si realmente el detalle está correcto o no. Entonces, cuando haces un análisis por segmento, eso sí te ayuda. Recuerdo que yo conversé hace unos años con un empresario del sector de hidrocarburos. Me dijo, yo cumplo con la ley y yo estoy a la espera de una fiscalización de la SUNAT porque me hace una auditoría gratuita. Sí. Y pero ello se puede tornar en una complejidad o una futura contingencia, porque a pesar de que uno cumple estrictamente con la ley, el criterio del auditor puede ser distinto. Me queda claro, me queda claro. El criterio de los auditores de la administración puede ser, digamos, en algunos casos muy diferentes al del resto de las personas que están en la misma rama fuera de la administración tributaria. No voy a decir cuál es correcto o no, porque bien soy parte interesada en decir un tema, pero en muchos casos hay un tema completamente diferente. Yo estaba hace poco en una auditoría donde un auditor me quería reparar como 8 millones de soles al costo del producto, pero no se había dado cuenta que en realidad lo que habíamos hecho nosotros era retirar del costo esos 8 millones, y si me reparaba en realidad iba a hacer doble reparo, 16. Tuvimos que explicarle matemáticamente, y esa es la complejidad de realizar costo, decirle, mira, en realidad lo que he hecho es quitarlo. Acá lo estoy retirando. No es que no es un mayor costo. ¿Ya? Entonces, hay que, por eso que te digo, hay criterios diferentes. En este caso, el criterio estaba equivocado. Felizmente al cierre lo comprendieron. Yo, te cuento, estaba súper contento que me repararan eso porque era algo, yo decía, si me reparan esos 8 millones de espectacular, pues eso se va a ganar. O sea, eso se va a caer, ¿no? Pero este es un caso donde puedes ganar, pero hay otros casos donde no puedes ganar porque, por ejemplo, a una persona natural le dijeron que todas las operaciones que habían realizado a través de ser estos cajeros de estos bancos de operaciones eran ingresos patrimoniales no justificados. Una exageración, pero así está ocurriendo. Y esos son los criterios, ¿no? Nadie en su ciudad, esta señora, le iba a decir que eso era incremento patrimonial no justificado. Porque, oye, obviamente esto es de otra cosa, esto no es tu plata. Pero lo que vieron ellos entrar en la cuenta bancaria, eso es incremento patrimonial. ¿Cómo se justifica? No hay justificación, no te dan más detalle. Tema interesante de justificaciones. Muy bien, muy importante esta última apreciación acerca del incremento patrimonial no justificado, y esperemos, doctor, que en otra oportunidad podamos discutir este tema muy importante para todos los amigos que son profesionales y tienen un patrimonio consolidado. Te tomo la palabra, hagamos esto versus su relación con lavado de activos. Están muy cerquitas y no sé a quién más tenerle miedo, si incremento patrimonial no justificado o al lavado de activos en la forma de determinación, me refiero. No más miedo, creo, que una fiscalización de SUNAT. Te voy a decir que queda en segundo lugar la fiscalización de SUNAT. Imagínate, te hacen un incremento patrimonial no justificado. Por ahí te acotan 10 millones de soles. No tienes la plata, o sea, no vas a poder pagarlo. Pero si te hacen y te determinan, casi sobre la misma metodología, un patrimonio no sustentado desde el punto de vista de una pericia de lavado de activos, tu destino no son los 10 millones de soles, tu destino son 10 años de cárcel, si no es más. ¿Me entiendes? El temor que vas a tener es eso. Y son sobre metodologías parecidas, no iguales. En algún momento podemos conversar de ese tema, que creo que es el tema más importante que ha surgido y que da una línea a los contadores en los últimos años. Esperamos, doctor, tenerlo en otra oportunidad y discutir sobre este importante tema de lavado de activos y de incremento patrimonial no justificado. Doctor, le agradecería, por favor, que se dirija a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocios y que lo invite usted a seguirle en su página web, dirección de correo electrónico, y si desea usted, especifique los servicios que usted como profesional puede impartir. Bueno, estimados amigos, me pueden encontrar trabajando en 2 empresas, básicamente en Picón, Auditoría Tributaria. La página de Picón es
ampliamente conocida, www.asociados.com, y en la página de Lujeca también lo pueden buscar como tal. Y me pueden buscar también en YouTube como CPC Luis Castro. Ahí pongo unos tips tributarios sobre diferentes temas, así que me pueden buscar ahí. Me parece que van a colgar mis datos de WhatsApp por si quieren en algún momento conversar conmigo algún tema en específico. Así es, doctor. Aquí usted puede apreciar al final de la pantalla la dirección electrónica y los contactos de WhatsApp del contador público colegiado Luis Castro Gálvez. Como reitero, ha sido parte de algunos docentes que me han impartido algunos cursos y que hasta ahora con algunos colegas conversamos de él, de su experiencia y de los casos que eran muy ilustrativos, doctor, para todos nosotros que somos contadores. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Muy bien, amigos, esperamos que haya sido de su interés este interesante diálogo con el contador público colegiado Luis Castro Gálvez, y a la vez le invitamos a que nos siga en las siguientes plataformas: en YouTube, en LinkedIn, en Facebook. Aquí usted puede encontrar las direcciones electrónicas también de nuestra plataforma Gestionando Negocios para que pueda escribirnos, llamarnos, y estamos nosotros dispuestos a apoyarle en lo que requiera su negocio o emprendimiento. Mi persona se despide, Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Muchas gracias.